Hey, ¿qué pasa gente? Soy Mikaelis, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a un nuevo cuento mitológico. Y antes de empezar quería desearos unas felices Juturnalias. Y os estaréis preguntando, ¿qué son las Juturnalias, Mikaelis? Y si no os lo estáis preguntando, pues estoy sorprendido de que estéis en este vídeo, si ya sabéis qué son. Bueno, las Juturnalias, o Juturnalia a secas, era una fiesta que se celebraba el 11 de enero y que rendía honor a Juturna, una deidad romana de la que voy a hablaros a continuación. Juturna era hija del rey de los rútulos, Daunio, y de una diosa o ninfa, no queda muy claro qué, llamada Venilia, que tenía, bueno, poderes sobre el mar y sobre el viento. Por parte de su padre era o bien de ascendencia etrusca, es decir, que descendía de los etruscos, o bien arcadia, es decir, que descendía de los arcadios. Concretamente hay una versión que hace a Daunio descendiente de Licaón, el rey que se convirtió en hombre lobo. Pero probablemente el familiar de Juturna más relevante sea Turno, el rey de los rútulos, después de que muriese su padre Daunio, y famoso por ser el enemigo de Eneas, el fundador de Roma. ¿Y por qué eran enemigos? Os preguntaréis. Bueno, da para contar toda una historia, por eso existe la Eneida, pero básicamente Eneas le robó la prometida, Lavinia, que además era prima suya, o sea, prima de Turno y Juturna, quiero decir, y en base a esto pues se organizó en la península itálica una guerra bastante importante, un poco una especie de plagio de la guerra de Troya, no quiero decir nada, pero lo digo todo, Virgilio. Y bueno, en esa guerra se enfrentaron distintos reyes y distintos pueblos, incluyendo a los rútulos, y bueno, a los pueblos que estaban aliados con Eneas. En este conflicto, Juturna evidentemente se posicionó del lado de su hermano y le ayudó básicamente evitando que lo matasen en algún duelo, básicamente interrumpiéndolo y haciendo que la guerra empezase de nuevo y de esa forma no estuviese solo en peligro su hermano, acercándole su espada cuando la había perdido o ocultándolo cuando necesitaba esconderse. Básicamente hizo como de una especie de asistente mágica para que su hermano tuviese más facilidades en la guerra. Y pese a toda su ayuda, Turno acabó muriendo a manos de Eneas, lo cual hace que Juturna en aquel momento se sintiese un poco como... ¿Para esto he pasado yo todo este esfuerzo? ¿De verdad? Bueno, más allá de la coña, evidentemente a Juturna le dolió que su hermano muriese y según los textos se retiró a pasar el duelo cerca de... no recuerdo si era un arroyo o una fuente, pero bueno, a lo que voy con esto es a que Juturna, antes de convertirse en una diosa propiamente dicha, no está del todo clara su naturaleza, pero sí se sabe que era parecida a su madre, una ninfa relacionada con el agua. Sin embargo, se diviniza después de que Júpiter, alias Zeus, alias el dios que se acuesta con todo aquello que se mueve, tuviese un romance con ella y le quitase la virginidad. Este romance además tuvo relevancia en el mito de otra ninfa del agua, una náyade llamada Lara, que se chivó a Hera, o Juno, de este romance y que, bueno, tuvo una serie de consecuencias y al final ella también se convirtió en otra diosa, pero bueno, es una historia que dejaremos para otra ocasión. La cuestión es que Júpiter, que por algún motivo al llegar a Roma desarrolló un poquito de madurez y un poco de conciencia, dijo, quizás a Juturna le moleste un poco que la abandone después de acostarme con ella. Así que como compensación la hizo inmortal y la convirtió en diosa. Después de eso, Juturna se casaría con Jano, el dios de las dos caras, un dios que simboliza el pasado y el futuro, los principios y los finales, las decisiones, un montón de cosas relacionadas con dos caminos, y juntos tuvieron un dios llamado Fonto, que era básicamente como su madre, en el sentido de que estaba consagrado sobre todo a cascadas, manantiales y fuentes, como su propio nombre indica. Y vosotros probablemente os estaréis preguntando si Juturna tuvo algún hijo con Júpiter. Y yo os digo que no, que está registrado, pero, y esto ya es teoría mía completamente, lo puntualizo, lo subrayo, lo destaco, es simplemente un pensamiento mío. Hay una diosa llamada Tempestas, que básicamente era una diosa romana relacionada con las lluvias repentinas y con básicamente todas las precipitaciones y tal, que era muy adorada junto con Juturna y con Fonto. Y no sé, a mí el hecho de que se la relacione tanto con esos dos dioses y que represente las precipitaciones, que técnicamente entran dentro de la categoría de Júpiter, no sé, da que pensar. El hecho de que haya tantos dioses romanos sin genealogía marcada da pie a muchas teorías si te quieres poner a emparentar dioses. Lo dejo ahí. La cuestión es que Juturna se convirtió en una diosa muy relacionada con la ayuda a los humanos, con la asistencia a los mortales que la necesitaban, y quizá por eso se la vinculó un poco a los dioscuros, unos gemelos divinos que también ayudaban a aquellos que lo necesitaban,
y le dieron ciertas atribuciones estelares, en el sentido de que al vincular su culto con el de esos gemelos, que tenían una constelación propia, de alguna manera le dieron a ella también esa connotación celeste. No estoy muy exactamente seguro de cómo funcionaría eso a nivel de culto, pero es lo que yo sé. En la fiesta, que le dedicaban un día como hoy, le harían distintas ofrendas, probablemente en las fuentes y manantiales que le tenían dedicados y en los acueductos, que también eran sagrados para ella. Y bueno, quienes le harían todos estos honores serían los Fontani, que eran los que mantenían las fuentes y los acueductos de Roma pues en buen estado. Y bueno, eso sería todo. Así que ya sabéis, si queréis celebrar la Juturnalia, hacedle una ofrenda a Juturna y a su hijo Fonto por permitiros tener agua corriente. Y antes de acabar quería daros las gracias porque esta semana, concretamente el día 9, el canal cumplió oficialmente 3 años, o sea, llevamos 3 años ya en antena, en la red, quiero decir, y es bastante emocionante el hecho de que hayan pasado ya 3 años desde que subí mi primer vídeo, que dejaré por aquí, explicando por qué mi nombre en YouTube era Mikaeris, que por cierto, menudo cambio desde ese vídeo hasta este, también os digo. Es bastante gracioso. Pero bueno, que muchísimas gracias, sois los mejores. Espero que os haya gustado este vídeo, que le deis like, que os suscribáis y todo ese rollo. Y no sé, podéis compartirlo si queréis, comentar y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.